sentada frente a la ventana de la cocina que mira el patio, incursiono en los veranos de mi niñez, que tenían un sabor único y un perfume infinito a quietud. Sí, esa quietud que solo es posible encontrar en lugares ofrecidos por la llanura, donde todo sucede a un ritmo lento. Durante las siestas calurosas abría la puerta trasera que daba a la galería y silenciosamente trataba de no interrumpir el sueño sagrado de los mayores, huía a mi mundo. ¿Qué tal? Estamos de nuevo en Dos Lectores desde la ciudad, bellísima ciudad de Rafaela, y de este lugar fantástico de la biblioteca del Complejo Cultural del Viejo Mercado. Hoy vamos a hablar con una escritora encantadora, aparte de una mujer que no solamente escribe como los dioses, sino que además es investigadora, es una persona con mucha polenta y muchas ganas de laburo literario. Susana Merke, bienvenida al programa. Bueno, un gusto, Miguel, y gracias por haberte cruzado en mi vida. Ah, bueno, muchas gracias. Vos sabés que nos cruzamos, ¿cuándo nos cruzamos? Nos cruzamos en San Jerónimo en está. una charla que yo presencié de Adriana Crola y vos la acompañaste. Claro, porque hace unos años. Vos sabés que yo había quedado en deuda con Susana porque ella tuvo la gentileza esa tarde de darme su libro, el libro que sacó por Editorial del Aire, Las voces del pasado nunca mueren. Y yo quedé en que en esa época tenía un programa de radio y quedé en convocarla, pero bueno, después se nos desbordó de visitas y de cuestiones. Y bueno, así que quería que si alguna vez venía Rafaela, quería que vos estuvieras acá en el programa, porque aparte, además de ser buena escritora, es una persona que está justamente laburando mucho sobre el pasado de tu ciudad y sobre el pasado de inmigratorio, Rafaela, ¿no? Sí. Mira, esta novela, yo siempre digo que escribo para saldar deudas. Yo creo que uno salda deudas con la vida. Yo hace pocos años que empecé a escribir, hará 6 años, cuando mi hermana siempre me decía, ¿por qué no escribís? ¿Por qué no escribís? Para mí era algo imposible, remoto, fuera de mis perspectivas. Y la vida te da sorpresas. Sí, y muchas. Cuidando una noche a mi papá en el sanatorio, después de tantas internaciones que tenía, que se moría y al día siguiente lo llevábamos a casa, ¿viste? Esas cosas. Yo pasé esa noche en una habitación compartida, porque no había habitación individual, con una señora. Ella cuidaba a su marido y yo a mi papá. Lo único que sé de esa señora es que se llamaba Gladys.
muy chiquitita, con el pelito blanco. En la penumbra de esa noche, todo lo que ella me contó de su vida, Miguel. Ella era de la zona de San Justo, había ido a la escuela con los chicos aborígenes. Una experiencia de vida terrible. Yo me planteé, yo no puedo no escribir esto. Bueno, así surgen las grandes historias. Nunca más de la las salas de volví a espera, ver, ni siquiera sé su apellido. Pero realmente fue un ángel que apareció esa noche y a partir de ahí yo decidí empezar a escribir. Primero, bueno, empecé con algunos textos más simples, más sencillos. Después me propuse reconstruir la historia de mi pueblo, porque yo soy de Susana, a 10 kilómetros de acá, yo nací en Susana. Un trabajo hermoso con una exposición de fotografías, recuperamos fotografías de época. Es un libro que tiene 33 estampas y más de 100 fotografías que nunca pudo ser publicado porque no está el dinero ni la decisión. Y ahí hay toda una recopilación de los personajes de aquella época del pueblo. ¿Por qué surge Susana? Cuando en realidad Susana era en sus orígenes el casco de una estancia que después se divide, una estancia muy importante, donde se reunía Guillermo Lehmann, la gente más, digamos, que tenía mayor presencia en la provincia, y ahí se tomaban las grandes decisiones. Eso quedó un reducto frente a la plaza que todo el mundo lo denomina el Cabildo, que ahora es como un centro cultural. Pero bueno, yo fui rescatando la historia de todos los personajes que pasaron por el pueblo, gracias a la memoria de un tío mío, porque mi papá ya estaba viejito y por ahí a veces se acordaba de algo y a veces no. Pero mi tío es un iluminado de eso que te puede contar con fecha, día y horario todo lo que ocurrió. Entonces yo reconstruí a través de la oralidad la historia del pueblo. Porque Susana no tiene historia. Entonces ahí aparece la curandera, el loco del pueblo, el italiano Chaferlín que tenía el primer cine y una pensión que traía a los gringos para trabajar en la cosecha. Bueno, todo ese mundo. Pero después yo tenía este tema, que era el tema de mi familia, que es del grupo de los primeros valesanos que llegan del cantón de Valais, que vos estuviste con Susana Anderegen y te habrá contado, porque sus ancestros también vienen de ahí. Susana Anderegen, excelente narradora. Sí, y excelente amiga. Ah, sí, una divina. Bueno, y mis ancestros llegan para fundar Colonia Santa María al lado de San Jerónimo Norte, con los 5 primeros carretones que van a pasar la noche en un monte, formando un círculo y protegidos de la invasión de los aborígenes y de los gauchos matreros de la zona. Bueno, esa primera historia familiar que fue repetida infinidad de veces en mi familia, más todas las anécdotas de la casa, siempre de la parte materna, de la familia Walker, ¿no? Que obviamente después de muchos años, cuando las familias crecieron, ya no había más lugar en Santa María, se pelearon, cargaron hijos, mujeres y los bártulos y se vinieron a fundar Villa San José, donde compran tierras a Susana y a Zaguier para formar el pueblo. Es un pueblo de valesanos, ahí no entra otro. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, en mi casa siempre las historias de mi abuela, de mis tías, bueno, esas siempre rondaron. Pero qué curioso el tema mujeres. Bueno, la mujer es un poco el registro sanguíneo de una familia, ¿no? Porque, bueno, es la que da la vida, es la que concibe, es la que, nos decía hace poquito, hace una semana nos decía, lo estábamos entrevistando a Fortunato y bueno, hablábamos de lengua madre, hablábamos de esa lengua heredada, de esa lengua que llega. Y es el mundo de las mujeres las que transmite la historia. Porque los hombres no cuentan. Claro, los hombres no cuentan. Las historias viejas, las historias de familia, las preservan las mujeres. Y en la familia de mi papá pasó eso. Eran hermanos varones y entonces no puedo contar la historia porque si bien mi papá eran también descendientes de suizos alemanes, no eran del Valais, era de otro cantón de Suiza más cercano
a Alemania. Ve en mi casa el alemán, el valesano, digamos, lo preservaron mis abuelos. Mis abuelos rezaban y se peleaban en valesano. No se lo enseñaron a los hijos, o sea, fueron aprendiendo palabras sueltas. Pero bueno, todas esas historias de familia, que en realidad son las historias de todos los inmigrantes, porque en este libro no hay apellidos, y no hay apellido por una razón exclusiva. No hay apellido porque en realidad lo que yo traté de contar son las historias de todos los que llegaron y las penurias que pasaron todos. Los que subieron al barco, como decía Pedroni, el que no se quería bajar porque no estaban las palmeras que le habían prometido en los folletos. Claro, ¿Sí? Bueno. Entonces pensá que llegaban al puerto de Buenos Aires, después tomaban el barco Asunción arriba para Paraguay, se bajaban en el puerto de Santa Fe, te hablo de 1858. Un viajón. Bueno, y de ahí los carretones que llegaban a esos lugares prometidos, que en realidad no era lo que no era. Nada, que los intermediarios hacían sus negocios y bueno. Entonces, y acá lo que yo traté de unir es una historia personal mía junto con las historias de la familia. Hay dos personajes centrales, abuela y nieta. Bueno, esa nieta es la hija que yo perdí. Claro. Bueno, entonces es como que yo tenía que dejar, de alguna manera ella tenía que estar presente a lo largo de la historia, digamos. Y yo consideré que la literatura era el camino para que ella nunca forme parte del olvido. Susana, hacemos un brevísimo, perdón que te corte, está re linda la charla con Susana, hacemos un brevísimo corte para tomar aire y después seguimos hablando de estas mujeres. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Seguimos con Susana Merke porque hay algo que yo le preguntaba, siempre en los cortes sale mejor programa que en vivo, no sé, es una cuestión extraña esto de dos lectores, justamente porque hay lectores paralelos y bueno, vamos haciendo comentarios. Le preguntaba recién a Susana, hay algo que me llamó la atención en el texto, es que cada capítulo está abierto por un epígrafe. Algunos epígrafes de gente muy conocida, por ejemplo, versos de Mario Becchioli, de Nari incluso, pero hay otros de mujeres que yo no las conocía. Le preguntaba por qué se debía esto. Claro, pero porque son mujeres que hablan de la situación de esa mujer ignorada dentro de la pampa gringa, ¿no es cierto? Las que llegaron a hacer la América con sus maridos. Muchas de ellas perdieron la vida en el barco antes de bajar del barco, ¿no es cierto? Y ese esposo llegó con hijos. Enseguida obviamente se volvieron a casar porque era obligatorio constituir un núcleo familiar para sobrevivir. Y otras más conocidas por ahí, pero dentro de los ambientes familiares, pero no trascendieron como trascendieron por ahí los hombres. Este libro lo compró, bueno, yo he vendido ya lo volví a editar. Lo compró un conocido y se lo regaló a su papá. Y me dice, no sabes lo que hizo mi papá con el libro. Mi papá al lado de cada personaje le escribió toda la historia.
Porque el que conoce por ahí la historia de la familia Valquer es muy conocida en la zona. Mi abuelo fue todo un personaje en la zona, siempre armado, con sombrero, un hombre de palabra. Entonces es como que él fue reconstruyendo, porque son personajes reales. Estas historias son reales dentro de mi familia. Es como un legado para los hijos de los hijos, ¿no es cierto? Y bueno, y aparecen las mujeres con su trabajo en el campo, las mujeres que hacían la huerta, las mujeres que cocinaban. Por eso este libro originalmente venía acompañado de un recetario con todas las recetas de la abuela. Ese recetario lo imprimí 200 veces hasta que dije, basta, porque ya en mi casa cada vez que decía, vamos a imprimir otra vez recetario, todos saltaban, ¿sí? Pero bueno, estaban todas las recetas de la abuela que se van nombrando acá, estaban en ese recetario. Es un hermoso texto ese, yo lo Y los leí. famosos jrugles, que algún día te los voy a preparar y te los voy a llevar, que son los pasteles alemanes, que en la familia lo fuimos heredando algunas mujeres. En la presentación de tu libro en Santa Fe, Bueno, que ahí me enteré la actividad de uno de tus hijos. uno que es músico. Dos. Que hacía cerveza y hidromiel. Hidromiel. Yo quedé tan choqueado. ¿Alguna vez les aconsejo que prueben? Porque es una cosa tan exquisita. Claro, tan porque rica. es la bebida de los dioses. Claro, Sí, las sí. valquirias le daban hidromiel a los guerreros que llegaban a los terruños de Odín. Decime una cosa, ¿y El Elegido? El elegido. Que es una edición hermosísima, El Elegido. Y tiene... Es una novela como las que, viste, estas serían las novelas que venían antes, con mucho para leer. Mira, 2 años estudié para escribir este libro. Porque acá hay 3 ejes fundamentales. Primero, la forestal, que es la gran deuda que tiene la provincia y el país con todos nosotros. Por eso yo decidí escribirlo. Bueno, la forestal, perdón que te corte, la forestal es uno de los proyectos que tenemos con 2 lectores, hacer algo desde la forestal, porque nos parece que es la gran deuda desde Gori a la fecha. No hay un trabajo sobre los escritores, porque todos creen que la forestal terminó con Gori, y no. Hubo escritores que siguieron. Es el pilar donde uno tiene que recurrir sí o sí para empezar a investigar. Bueno, con esa obra madre de Gastón Gori, ¿no es cierto?, me puse a estudiar la forestal. Yo paralelamente venía obsesionada con el tema de la masonería. Rafaela es una ciudad formada por masones. Incluso Rafaela le ha dedicado desde la municipalidad revistas especiales donde habla de la masonería, ¿sí? Esta también es una revista de Rafaela, El Satélite. Y acá mucha gente no sabe que sus abuelos incluso han sido masones. Y es un tema porque en realidad la explosión que hace Rafaela es gracias a la masonería. Todas las instituciones sociales, educativas de la ciudad fueron formadas por masones. Claro. 2 logias llegó a tener en su momento de gran importancia. Después cuando llegan, después de la Primera Guerra Mundial, ahí en esa época intermedia hasta la Segunda, empiezan a desaparecer las logias. Obviamente porque las logias son discretas pero no secretas, pero llegado el momento tuvieron que pasar a ser secretas y anónimas por el perseguimiento. Sí, claro. Entonces, el año pasado, justo en el momento que yo iba a presentar el libro para el 4 de abril, el gran maestre de Buenos Aires, Cravero, que acá esta es la casa central de Buenos Aires. Préstamelo un poquito. Yo le señalo acá, esta. Sí, bueno, el que está en la calle Cangallo, bueno, iba a venir a Rafaela a dar una charla y iba a reabrir una logia en Rafaela. Porque tiene que haber como mínimo entre 5 y 7 integrantes para que se reabra la logia. Bueno, 2 temas tenía. La masonería y la forestal, que me obsesionaba. Fui al norte santafesino, recorrí los pueblos, entrevisté gente que había trabajado en la forestal. Y los mismos guías son personajes reales de la novela. Porque al final de la novela vas a tener personajes ficticios y personajes reales. Y muchos de ellos, acá aparecen todos los hombres, los obreros, ¿no es cierto?, que perdieron la vida, y también los que a mí me fueron guiando.
Y está don Toribio Noé y su mujer, que ya en aquel momento era, ahora su mujer falleció, me invitaron a su casa, que era un rancho de los que construía la Forestal en ese momento, donde habitaban los obreros. Miguel, ir al norte santafesino y ver lo que quedó es volver mudo. Claro. El devastamiento, la tala indiscriminada, la pérdida de la fauna y la flora, la gente sin trabajo. Y en esa casita de ceniza, cal y barro, esas eran las construcciones que hacía para los obreros la Forestal, el reino de la Vinchuca, obviamente, se las vendieron antes de partir. Se llevaron todo lo que pudieron y les vendieron esos miserables ranchos. Entonces, la angustia con la que uno vuelve de ese norte santafesino, que son 400 kilómetros de distancia. Por eso la novela acá plantea dos situaciones. Una misma provincia con 400 kilómetros de distancia. Otra y provincia. Dos mundos totalmente distintos, sí, eso es verdad. Acá el proceso inmigratorio vino a hacer la América, a trabajar la tierra, se quedaron en un 99%, tuvieron sus hijos, progresaron, formaron ciudades, formaron pueblos. En el norte llegaron, arrasaron con todo, miles de vidas entregadas, porque toda la población aborigen que trabajaba en los montes eran los únicos que resistían el trabajo del hachero. Bueno, cuando terminó, porque el apogeo es la Primera Guerra Mundial, por los pertrechos, ¿no es cierto?, que necesitaban, el canino, termina la Segunda, ya no era más negocio, ya no quedaban quebrachos colorados y se van a buscar la mimosa a África. Era un árbol semejante que también les daba tanino y a ellos les servía. Frente a la devastación viene el éxodo y el saqueo. El saqueo, claro. Porque todo el mundo trató de alguna manera quedarse con algo para venderlo, para sobrevivir. Y mucha de esa gente empieza a venir a esta zona de Rafael, a buscar trabajo, se va diseminando por distintos lugares, incluso por el Gran Buenos Aires. Yo he vendido muchos libros por Mercado Libre a gente que está en Buenos Aires, que está relacionada, porque tuvo un abuelo, un tío, un primo, alguien que trabajó en la Forestal. Y aparece el bandolero también. Bueno, yo no sabía, no encontraba la forma de unir esos dos hilos, la masonería y la Forestal. Y yo con los bandidos rurales tengo una pasión desde hace años. Ya en la escuela con mis alumnos era un tema recurrente que aparte a ellos les encantaba. Y bueno, empiezo a leer y encuentro a Mate Cocido. Mate Cocido, segundo David Peralta, el último gran bandolero social, culto, instruido, no era cualquier bandolero social, es convocado junto con Bairoleto en un templo masón de Barracas para darle el golpe final a la Forestal. Ese fue el eje que a mí me permitió unir los dos temas, ¿no es cierto?, y avanzar con la novela. Hacemos un cortecito muy cortito, y después Susana nos va a leer un fragmento del elegido, nos va a decir dónde compramos sus libros, porque la verdad que vale la pena conseguirse. ¿Vos viste que tiene dos colores? Ya vamos a hablar de todo eso. Vamos al corte y seguimos en relato.
enganchamos con Susana hablando de masonería. Ya la vamos a llamar de vuelta para que nos dedique un programa exclusivamente a la masonería en Rafaela. Susana, escucha, si vos tuvieras que leer o quisieras elegir un fragmento del elegido, para leernos, ya casi cerrando el programa, me gustaría que la gente te escuchara. Nadie mejor que yo, criada en esa selva prodigiosa y oscura, donde aprendí los secretos de cada planta, cada yuyo con sus hojas y raíces milenarias, para sanar, para alivianar la carga, para curar las enfermedades del cuerpo y del alma, y para susurrar una plegaria en voz baja, cuando enciendo velas a los muertos y honro a los espíritus caritativos que me ayudan a pasar el mal trance para estar aquí cumpliendo la misión encomendada desde el más allá, repetía Remigia, y tanto se había encariñado que ya lo consideraba un hijo y no dejaba de pensar en Segundo, al que solo le faltaba atravesar ese momento anticipado. Nada le restaba por vivir, y no con la debida bendición de los cielos. Y balbuceando repetía, también le estaría prohibido disfrutar de este hijo fruto del amor. ¿Quién es esa mujer? Esa mujer es la que va a ser, Remigia va a ser la que cuida de Fátima y se va a vivir al monte junto con mate cocido y los bandoleros, ¿no es cierto? Mientras ella está embarazada. Entonces, pero es una mujer que tiene mucho de chamán, ¿no es cierto? Es la que trata de lograr el equilibrio entre el cielo y el infierno, digamos. Algún día nos vamos a sentar a hablar por qué los personajes tienen los nombres que tienen. Está bien. Bueno, ustedes saben, el micro es muy corto, son 20 minutos, por eso estamos medios a los apurones. Decime, Susana, ¿a dónde consiguen tus novelas? Mira, por ahora mis novelas se consiguen en Mercado Libre o poniéndose en contacto conmigo a través de Facebook. Bueno. Yo generalmente yo ya he vendido más de 200 libros. Bueno, y decía el nombre o un mail. Bueno, susanamerque@gmail.com o en Facebook me buscan como Susana Merque directamente y yo las alcanzo a domicilio. El tema es que, bueno, como no he presentado públicamente el elegido, yo digo que, bueno, que por algo es el elegido y tiene que seguir esperando. Espero tanto este tema, en su momento va a llegar y va a ser lo que tiene que ser. Gracias, Susana. Lean Susana Merque, es excelente. Aparte es una autora, una persona laburante, una mujer que escribe muy bien. Yo los dejo y seguimos hablando de literatura en el próximo programa.